es un tema que requiere bastante práctica. No es como el tema de la semana pasada, que es bastante mecánico, que es siempre directo, calcular derivadas, perdón, y integrales, integrar dos veces, calcular constantes, es bastante directo, no siempre se repite lo mismo. En cambio acá hay que darse cuenta más o menos qué partes se tienen que trabajar. Vamos a resolver más ejercicios, eso sí, porque son un poco más cortos. Vamos a resolver más ejercicios. Igual no creo que resolvamos todos los que están en esta lista. Aquí hay como 12 problemas, de los cuales el número 8 son isostáticos, los últimos 4 son hiperestáticos que no vamos a tocar el día de hoy, sino la próxima semana. Recuerden que hasta este tema llega su PC. Y eso es todo. Sí, vamos a comenzar. Si tienen dudas, me detienen, me preguntan como siempre, ¿vale? Hagamos este ejercicio. Sí, pero antes vamos a repasar un poquito cuáles son las dos ecuaciones oralmente que se utilizan para resolver este tipo de problemas. Todo este tema se podría dividir en ciertos pasos, ¿no? Primero se calcula el diagrama de momentos. Si es que es necesario, primero se plantea el diagrama de cortantes y luego el diagrama de momentos. En segundo lugar, bueno, claro, reacciones, luego diagrama de momentos. Después, ayuda mucho el hacer un esbozo, ¿no? Un dibujo de lo que podría ser la curva elástica. La elástica no es otra cosa que la vía deformada, en este caso. Se le llama elástica. Después de eso, se trazan tangentes. Tangentes a algunos puntos conocidos. No es necesario trazar tangentes en todos los puntos, y eso es algo que van a adquirir en la práctica. Luego, vienen los dos teoremas. El ángulo. El ángulo, ¿me escuchan, chicos? El ángulo entre dos tangentes será la pendiente o deflexión de un punto. Ese ángulo lo calculan obteniendo el área del diagrama de momentos. Por otro lado, la deflexión, es decir, la deformación transversal, la calculan, el desplazamiento transversal, perdón, lo calculan a través del momento del área del diagrama de momentos. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Esas son las dos únicas ecuaciones. Realmente este tema es bastante gráfico, no es muy complicado. Vamos a comenzar con este ejercicio simple. Dice, determine la pendiente en el punto A de la viga simplemente apoyada. Y es constante. Nos están pidiendo la pendiente. Pero como siempre, el primer paso, realizamos una tentativa de la elástica. Den un ratito que voy a abrir Paint para poder hacer unos cortes y dibujos rápidos. Más fácil como copiar la figura y copiarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es plantear una tentativa de la elástica, ¿no? Podría ser algo así, ¿no? ¿Por qué no se pinta? Tal vez algo así, ¿vale? Luego vamos a calcular las reacciones. Voy a borrar esto de acá, no es necesario que esté. Es necesario que planteemos el diagrama de cortante para calcular el diagrama de momento flector, o podemos calcular de frente el diagrama de momento flector. Podemos calcularlo de frente, creo. Pero primero obtendremos las reacciones. Voy a darles un par de minutos para que ustedes calculen las reacciones. Eso es algo que estoy seguro ya pueden hacer totalmente por su cuenta. Ok, voy a darles un momento para que calculen las reacciones. Oh, wow, eso fue rápido. Ok, ¿alguien ya dio una respuesta? Joaquín dice 2/3 de P en B y 1/3 de P en A. Julio, ¿dos P/3 en B o en A? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Joaquín? Voy a dar un ratito más para que los demás puedan calcularlo. Entonces es básicamente
1, 1 por 2 tercios entre 1, ¿no? Claro, 2 tercios en B. Sí, listo. Ok, voy a escribir acá. Voy a hacer zoom, ¿vale? Para poder escribir bien esto. Entonces es 2P tercios. Y acá es P tercios. Lo que hacemos a continuación es calcular el diagrama de momentos. El momento máximo por teoría va a estar ubicado aquí. Entonces voy a trazar una línea recta. ¿Es un momento positivo o un momento negativo? Hacemos un corte acá, hacemos un corte aquí. Para los que necesiten, no pasa nada realmente si lo hacen por cortes, ¿ok? No todos son, o sea, lo ideal es que ya sean todos rápidos haciendo esto, pero no todos son tan rápidos haciendo esto al inicio, entonces no pasa nada si es que realizan cortes, ¿ok? Si es que ustedes cuando practiquen realizan cortes. Entonces, aquí era P tercios, ¿ok? Y acá, a una distancia X, uy, de ahí se lo que pude, a una distancia X aparece un momento. Ese momento es positivo y tiene el valor de P tercios de X, ¿no? P tercios de X. Entonces, cuando la distancia sea 2L tercios, el momento máximo será, ¿sí?, a una distancia de M en 2L tercios, será el momento máximo. El momento sería P por L por 2 sobre 9. ¿Ok? Entonces es un momento positivo. Tenemos la costumbre de dibujar el momento positivo hacia abajo. ¿Sí? No hay ningún problema. Los que se sientan cómodos haciéndolo, háganlo. Los que no quieran hacerlo, no lo hagan. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, ya que es la costumbre de los cursos de la carrera, vamos a respetar esa costumbre. Ok. Y el momento máximo que está acá actuando es 2P por L. Pero recuerden que el diagrama que dibujamos lo dividimos entre E y. ¿Sí? Porque así es el método, ¿no? E sobre E. ¿Ok? ¿Alguien comentó algo? Sí, claro, es un momento reducido, ¿no? Sí, claro, perfecto. Ok, ese es el diagrama de momentos. Entonces el diagrama de cortante en este caso no es necesario. Hay problemas en los que sí va a ser complejos, por ejemplo en los casos hiperestáticos quizás se sientan más cómodos planteando el diagrama cortante primero, pero si no yo les recomiendo que lo más fácil, si es que no se sienten cómodos así haciéndolo rápido, es que planteen un corte y calculen el momento. El momento, una distancia X para los tramos que sean necesarios y listo. Ok, luego recordemos lo que nos piden hallar. Lo que nos piden es la pendiente en el punto A. La pendiente en el punto A. Entonces vamos a hacer un dibujito de lo que sería la elástica. Voy a copiar esta figura de un momento. Denme un ratito que creo que esto va a ayudar. Ya. Ok, entonces aquí tenemos esto. Lo que nos piden es la pendiente en el punto A. Voy a volver a trazar la elástica. Y aquí lo que se tiene que hacer es trazar tangentes, ¿cierto? Trazamos tangentes, ¿ok? ¿Cómo podríamos obtener este ángulo? Si este ejercicio que es más simple, quiero que ustedes lo descifren. Y luego vamos, o sea, y así como calentando, ¿no?
¿Cómo obtendrían el ángulo de acá? Teta, uy, eso está muy lado. Teta de A. Ese es el ángulo que nos piden. La pendiente donde cae P sería 0. Ok, muy bien, es verdad. Entonces, perfecto. Podemos trazar aquí, uy, perdón, la pendiente acá es igual a 0. ¿Y a qué distancia? ¿Pero están seguros que es en P? Esa es mi pregunta. ¿Están seguros que la deflexión máxima ocurre en P? Vamos a trazar otra tangente, a ver. Vamos a trazar la tangente en el punto A. Sí, wow, eso sale bastante bien. Si nosotros trazamos la tangente en A, ¿podemos calcular esto de acá? Voy a pintarlo de color negro, creo que está bastante bien. Esto sería TBA, ¿cierto? TBA. Ojo, con respecto a este método, ustedes van a encontrar que existe quizás varias maneras de hallar y de llegar a una misma solución. Ok, tal vez, como es un método gráfico, no necesariamente hay solo una manera de hallarlo. Si ustedes tienen otra idea, prueben resolviéndolo y vean a qué llegan. Entonces, lo que acabo de decir es que uno puede trazar TBA. Si saben que esta es la longitud de toda la viga, nos dicen que es L. Ustedes pueden calcular teta de A, ¿verdad? Ese es un triángulo, ¿cierto? Teta de A sería TB sobre A, TB de A sobre L. Voy a pintarlo de color rojo. Teta de A es igual a T, perdón, TB sobre A sobre L. Esto es porque asumimos que las deformaciones son pequeñas, entonces podemos darnos el lujo de escribir esto que algunos podrían llamar una atrocidad, pero la tangente de un ángulo, cuando las deformaciones son pequeñas, cuando el ángulo es pequeño, la tangente del ángulo es igual al ángulo. Y prueben en su calculadora, ¿no? Tangente de 0.0001 es casi 0.0001 también. Si escriban tangente de 0.000001 sale 1.74 por 10 a la menos 7. Cumple, sí, esa es una hipótesis que se utiliza para resolver esta clase de problemas. Además, cuando ustedes obtuvieron la ecuación de la elástica, recuerdan que simplificaron unos términos, me parece que simplifican un término al cuadrado o algo así, un seno, pero hay un término que se simplifica. ¿Sí? Aquellos que tengan curiosidad de ver la ecuación de la elástica, revisen la teoría y van a darse cuenta que hay un término que se simplifica porque asumimos deformaciones pequeñas. Entonces, en base a esta hipótesis es que somos capaces de decir que la tangente, perdón, T sub B con respecto a A sobre L es igual a teta de A. Entonces, la pendiente del punto A será el ángulo entre la tangente A y la viga. Primero calcule TBA. Este valor es el momento de área de todo el diagrama de momentos con respecto al punto B. Entonces, voy a copiar esto de acá, aquí abajo. Ok, entonces, lo que queremos calcular es el área, perdón, el momento de esta área. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo en dos partes. Dividimos todo en dos partes. Y primero calculamos el área de este
y el área de este. Denme las ecuaciones, por favor, del área, sabiendo que esta base es... ¿Cuánto era? 2 tercios de L, creo, ¿no? Tercios de L, y esta de acá es L tercios. Entonces el área de este sería igual a base por altura sobre 2, ¿sí? Claro, 2L tercios, 2 base, 2 tercios de L, por la altura, por 9, perdón, 2 PL sobre 9EI, por un medio. Entonces esta área es igual a 2P por L al cuadrado sobre 27EI. Y luego la otra área. Esta área sería igual a L tercios multiplicado por 2PL sobre 9EI por un medio. Entonces el área será igual a, se simplifica el 2, P por L sobre 27 EI. Sería interesante que ustedes, ya en sus casas, evalúen en qué parte ocurre la pendiente máxima. Eso es lo más complicado de este tema, ¿sí? Requiere práctica, ¿ok? El darse cuenta que la pendiente máxima no ocurre en P. Tal vez ocurre en la parte de acá, tal vez acá, pero no estamos seguros, ¿sí? No estamos seguros. Para demostrar cuál sería, tendrían que calcular las ecuaciones con ecuaciones diferenciales, ¿no? Con ecuaciones diferenciales. El tema que vieron la semana pasada, eso tendrían que utilizar para estar totalmente seguros. El siguiente paso es calcular el momento de esta área, ¿cierto? El momento de esta área. Es decir, esta distancia la multiplicaremos por el área 1, la llamaremos área 1 y a esta le llamaremos área 2. A esta distancia le llamaremos distancia 1. Esta distancia 1, ¿cuánto vale? Es 1/3 más 1/3 más 1/3 por 2/3 de L. O sea, 5/9, ¿cierto? Creo que alguien escribió 5/9. Me parece. Denme un segundo. Sí, del centroide, exacto. Exactamente, del centroide. Y la otra distancia será, voy a pintarla de color verde, será el centroide hasta acá. Me está ayudando esto. Se entiende, ¿no? La de verde es la de verde, por supuesto. Entonces esta será 2/3 de L tercios, o sea, 2L novenos. ¿Sí? 2/9 de L, ¿verdad? Perfecto. Voy a bajar esto un ratito para que nos quede más espacio. Por lo tanto, E B con respecto a A es igual a ¿qué cosa? Voy a usar otro grosor. Es igual a área 1 por la distancia 1 más área 2 por la distancia 2. Entonces, oye, aquí me faltó un cuadrado. Lo que podemos hacer es simplificar PL cuadrado sobre 27EI para hacer esto más fácil. Lo que nos queda es 2 por 5/9 de L más 2/9 de L. ¿Cuánto sale esto? Sale 10, 9, sale 11/9, ¿no? ¿Alguien?
¿Cuánto sale esto? Mejor escribo toda la ecuación, ¿sí? Para evitar confusiones. Entonces acá sería 2 por P por L al cuadrado sobre 27i. ¿Ok? Multiplicado por 5 novenos de L. Más P por L al cuadrado de 27i. Multiplicado por 2 novenos de L. Esto de acá arriba va a salir 10 más 2, 12. 12 P por L al cubo sobre 27 por 9. 17 por 9, 243 por EI. Podemos sacarle tercia y nos queda 4PL al cubo sobre 81 EI. ¿Cierto? A partir de este punto, teta de A, como habíamos visto hace un momento, sería igual a T B sobre A, con respecto a A, perdón, no B sobre A, sobre L. Lo que resulta en 4PL al cuadrado sobre 81i. Voy a modificar esto para que sea mejor. Ok, perfecto. En primera instancia, repito, podríamos haber sentido la necesidad de calcularlo con respecto a este punto seno, a la tangente en C, pero no es tan rápido. ¿Ok? No necesariamente, por eso es que les convendría calcular cuál es ese punto en el que existe la máxima, la máxima deflexión. ¿Ok? Hemos acabado este ejercicio. Quiero hacer una encuesta para ver si alguien tiene alguna duda. No es un tema complicado, ¿no? Es bastante rápido, no hay mucho que calcular. Por eso es que vamos a poder hacer más ejercicios. Solo hay 6 personas que han contestado. ¿Qué dicen los demás? Ok. Vale, ahora sí tenemos 14 personas que han contestado. Creo que es suficiente como para pasar al siguiente ejercicio. Este dice, este es un poco más interesante, ¿ok? El anterior era más como para calentar. Este problema 267 dice, la viga está sometida a una carga P como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza F que debe aplicarse en el extremo C del voladizo para que la deflexión en C sea 0. Entonces, si nosotros trazamos como la tentativa de lo que nos interesa, lo que nos dice es la deflexión en C debe ser 0. O sea, esto va a ser como así, ¿no? Como así tal vez, ¿no? Acá y aquí debería ser 0. Eso es lo que nos pide el problema. Lo primero que se tiene que hacer siempre en estos problemas, y a veces es más fácil desarrollarlo de esta manera, es trazar el diagrama de momentos por separado para la carga F y para la carga P. ¿Ok? Debido a que estamos trabajando en un sistema elástico, nos podemos dar el lujo de sumar deflexiones, ¿sí? A diestra y siniestra, y eso no va a afectar en los resultados porque un sistema elástico todo es felicidad. Entonces, vamos a pintar de amarillo las reacciones generadas por P y vamos a pintar de F primero las reacciones generadas por F. Ok, entonces, P, las reacciones generadas por P las voy a hacer arriba, ¿sí? Arriba. Entonces, P va a tener una reacción acá que va a ser P medios, ¿cierto? Y aquí va a tener otra reacción que va a ser P medios. ¿Sí? Creo que ahí no hay ninguna duda.
Ojo, estamos analizando primero, sí, con superposición, ¿ok? Luego vamos a ver las reacciones generadas por F. ¿Cuánto vale la reacción de F acá? Me parece que valdría F por 3 medios, ¿sí? F por 3 F medios. Entonces esto valdría menos F medios, ¿cierto? Y esa sería de color verde. Y esa sería de color verde. Voy a dar un momento ahí para que lo evalúen, ¿sí? ¿Alguna duda? Hagan la mano si es que lo necesitan, ¿sí? ¿Cómo hemos hecho? Primero hemos analizado la sumatoria. No. Hemos evaluado por separado la carga amarilla y la carga verde. Solo que no hice, o sea, lo que he hecho ahorita ha sido analizar este sistema solo con la carga P y decir cuáles son las reacciones. Solo que me pareció que no era necesario tener que. Me pareció que no era necesario tener que hacer los dibujos. Entonces, para estos dos casos, acá aparece una reacción que es P medios y acá aparece una reacción que es P medios. Aquí aparece una reacción que vale 3 por F. Sí, claro, para que salga más corto el dibujo, pero puedo hacer el dibujo acá también, ¿vale? 3 por F sobre 2 y aquí esto valdría F medios. Sí, es solamente he calculado las reacciones por separado, por eso las pinté unas de amarillo y otras las pinté de verde. Ahora voy a trabajar en esto separado que hice, trazo unos cortes acá, ¿no? Entonces la carga P va a generar un momento positivo y la carga F va a generar un momento negativo. ¿Ok? Entonces, primero voy a trazar el momento generado por la carga P, que va a ser un momento positivo. Como es una carga puntual, aquí aparece una triangular de esta manera. Listo. Esto es el momento generado por la carga P, que sería P sobre 2 por A. P sobre 2 por A. Este es el diagrama de momentos para la carga P. Momento positivo. ¿Ok? Pero, como es costumbre, lo dividimos entre E y porque así es, eso es lo que se hace para resolver ese problema, ¿no? Para resolver este método se divide el diagrama de momentos entre E y I. Luego, el momento generado por F. F solo actúa, o sea, la carga menos F medios solo actúa en esta parte de acá. Aquí cambia la pendiente del diagrama de momentos. Entonces, podemos trazar de nuevo el diagrama de momentos. El momento generado por esta parte va a ser negativo y va a tener este valor de acá. Va a tener un valor de F, ¿cierto? Multiplicamos menos F medios por la distancia, 2A, y lo dividimos entre E y nos queda menos F por A sobre E. O sea, en este punto ya estoy haciendo los diagramas de momentos de forma rápida, ¿sí? Si alguien tiene dudas con respecto a esos diagramas, pregunte, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna consulta, chicos? Pues este es negativo. Voy a dar un momento ahí, ¿sí?
Respondan la encuesta, por favor. Hay pocas personas que han contestado. Solo hay 9 personas que han contestado, chicos. ¿Los demás tienen alguna duda? Vale, yo creo que procedemos. Ok, entonces... Qué raro, no me sale la encuesta. Acabo de borrarla como literal en el momento en que acabas de escribir. Ya, listo. Sí, o sea, literal, respondiste y yo borré la encuesta. Ok, vamos a pensar qué es lo que nos pide este problema. Ok, voy a copiar de nuevo el dibujo. Denme un ratito que... no, no, no. Que lo copie a Paint y en Paint lo voy a modificar un poquito para que no aparezcan las medidas ni nada de eso. Ese es un tema que a la primera no es tan comprensible, entonces requiere que resuelvan bastantes ejercicios para familiarizarse con lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que nos pide el problema es algo relacionado con la deflexión en el punto C. Voy a pintarlo de amarillo. Deflexión en C. Olvidémonos que la deflexión sea cero. ¿Okay? Olvidemos por un momento de que la deflexión es cero. Si nos imaginamos cómo se deformaría esta viga sin considerar que la deflexión en C sea cero, podríamos decir que esa deflexión sería algo así y acá, ¿no? O sea, aún no estamos planteando la hipótesis de que la deflexión en el punto C es cero. Pero nosotros sabremos que esta es la deflexión en el punto C. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo haría para calcular la deflexión en el punto C? Si es que les dieran P y les dieran F, ¿qué harían para calcular la deflexión en C? Ok, pero todavía no nos están diciendo que las deflexiones es cero. Todavía no les estoy planteando esa hipótesis. Nos hemos olvidado por un momento que la deflexión en C es cero. ¿Ok? Estoy diciéndoles que les han dicho que cuál es el valor de P, cuál es el valor de F, si son números, y existe esta deflexión en C. Ahora, ¿qué harían para calcular la deflexión en C? ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea ahí? Lo que se hace básicamente en este método, exacto, T de C con respecto a A. ¿Pero qué cosa es T de C con respecto a A? Voy a trazar esta flecha. Lo que estoy pintando de color azul acá es T de C con respecto a. Ojo, lo que a mí me están pidiendo es delta de C. ¿Qué nos falta para calcular delta de C? ¿Qué harían para calcular delta de C? Hay una resta ahí. El ángulo en A, ¿para qué calcularían el ángulo en A? Puede ser, sí, tal vez geométricamente hay una forma de llegar a algo a través de eso. O sea, sí podría, ahora que lo pienso, sí se podría usar el ángulo de A, pero hay una forma más directa. Voy a pintar algo, perdón. O sea, delta de C. Sí, el gráfico de verde es con F y P, exacto. ¿Sí? Todavía sin decir nada de delta de C. Entonces, todavía sin afirmar que delta de C es igual a cero. Nos hemos olvidado un momento de esa condición. Entonces, delta de C es igual a T C con respecto a menos esta distancia, ¿verdad? Voy a intentar hacerlo lo más perpendicular posible. Ah.
Ya no se pudo, lo lamento. Es que es un poco raro cómo funciona esto, pero ya. ¿Saben a qué me refiero, no? A esta distancia de acá. ¿Ves con un rectángulo? Y ahora sí está bien. Y ahora sí funcionó. Listo. Menos esta distancia que le voy a llamar D. ¿Cómo calcularían la distancia D? Perfecto, ok, alguien tiene una idea. Voy a pintarla de color rojo. Lo que ocurre es que tienen que comprender que estos cálculos que realizamos, TB con respecto a A, TA con respecto a B, no siempre van a representar la deflexión. ¿Ok? En el problema anterior, o sea, sí, TBA representaba directamente algo para el cálculo de teta de A. Sí, era bastante directo. ¿Sí? Quizás en otro problema por aquí encontremos lo mismo. Quizás en los problemas de ayer ustedes automáticamente calculaban T de B con respecto a A. Por ejemplo, en el caso de una viga simplemente apoyada, ¿no? Aquí, si esto es A, esto es B y esto es C, T de A con respecto a B es igual a la deflexión en B, ¿cierto? Esto es bastante directo. O sea, en este caso alternativo que estoy planteando, en este otro ejemplo, automáticamente esta formulita representa una deflexión. O sea, esto es directo. Sin embargo, no en todos los casos es tan rápido. Entonces, tienen que ustedes jugar. ¿Recuerdan a quién no le gustaba la clase de geometría en secundaria? Ya algo de esto tiene que ver, ¿no? Tienes que trazar líneas de alguna manera, ¿sí? O sea, a nadie le gustaba, ¿no? Pero a pocos les gustaba, mejor dicho. Pero algo de eso hay, ¿vale? Tienen que trazar líneas e intentar encontrar una relación entre estos parámetros, T de B con respecto a C, T de A con respecto a B, no es tan directo. En este caso de acá, ya nos dimos cuenta que el cálculo lo realizaríamos haciendo esta resta. Pero aquí falta algo, ¿eh? No es tan directo. Jean-Pierre dijo TBA menos TCA. Ojo, pero TBA es esto. ¿Cómo harían para relacionar TB con respecto a A y D? Semejanza, ¿no? O sea, sería TB con respecto a es a 2A y D es a 3A. Entonces D es igual a 3 medios de TBA. Entonces D es 3 medios de TBA. 3 medios de TB con respecto a... Sí, Renata. Profesor, ¿el TCA no tiene que terminar en donde, en lo verde? Sí, termina en lo verde, la flecha es la azul. Ah, ok, me confundí con la roja, Sí, por eso la disculpe. pinté de color azul. Voy a moverla a un costado para que... Ahí está, ¿sí? TCA es la flecha azul. Voy a pintarla fácil un poquito más gruesa. Y ahora sí. Creo que ahora sí queda más claro, ¿no? Ok, chicos, acabo de preguntar otra encuesta. ¿Tienen alguna otra consulta? Y ahora sí, ya está. Y la de rojo, bueno, ya queda claro. Entonces, la deflexión en el punto C es nula. Para ello, primero calcule TBA y TCA, que son mi primer momento de área con respecto a los puntos B y C respectivamente. Vamos a pasar esto
para abajo. Ahí, primero voy a borrar esto. Voy a copiar esto abajo. Ok, entonces lo primero que vamos a calcular ahora es de color azul, creo que era, TCA. Entonces, TC con respecto a A. TCA. Entonces, supongo que podemos calcular el centroide de este triángulo, sin embargo no me queda tan claro cómo hacerlo, entonces simplemente lo vamos a partir entre 2, ¿ok? Para ahorrarnos posibles errores. El área de este triángulo es igual a menos, ojo, esto es con signos, menos f de a por a, o sea, al cuadrado sobre 12i. Voy a escribir acá las distancias. Esto es a, y esta parte de acá es a. El área de este de acá es igual a menos f por a por 2a, o sea, al cuadrado sobre i. Y por último, el de acá sí podemos calcular el centroide, entonces podemos obtener rápidamente el área de todo el rectángulo. Sería P por A sobre 12i por 2A sobre 2, lo que resulta en P por A cuadrado sobre 2E por I. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Voy a dar un momento para que revisen ese cálculo. Estamos calculando TCA. ¿Todo bien, no? Por lo tanto, voy a pintar de varios colores los centroides. De un solo color, ¿vale? Entonces, un centroide estará ubicado aquí. Este centroide es 3 medios de A. Luego, de color verde, voy a dibujar el centroide de acá. Ese centroide verde va a ser igual a, sería A más 2 por A sobre 3. O sea, sale 5A tercios, ¿sí? Y por último, el centroide de acá es bastante directo, ¿no? Es 2A. Ese sí es rapidísimo. Por lo tanto, TCA, que lo voy a escribir de azul aquí abajo, TC con respecto a es igual a, voy a copiar esto. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Profesor, ¿no sería 2 tercios de A el de azul? Ah, tienes razón, lo escribí al revés. Sí, 2 tercios de A. Gracias. Entonces, el de acá sería menos FA multiplicado por 2 tercios de A. Uy. Va, no me dejo no me dejo copiarlo. Menos este de acá arriba multiplicado por... Vayan haciendo la operación, por favor. Por 5A tercios.
sumado con P amplios Venga. Mami, ahora hacemos un rechazo más arriba. multiplicado por 2A. Creo que alguien dejó su micrófono prendido. Chicos, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto, chicos? Voy a servir un vaso con agua. Terminen de hacer este cálculo, por favor. Registra tu audio. Ya, Lo chicos, siento, chicos, es que mi continuamos. mamá se fue y mi perro comenzó a llorar, discúlpenme. Todo bien, todo bien. Muteate, fácil. Entonces, ok, ninguna consulta hasta acá. Wow, de la nada me fui 40 mensajes. Ya, continuamos. ¿Cuánto sale esta operación? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuánto sale esto? A ver, vamos a operarlo por partes, ¿sí? Uy, perdón. Entonces, acá esto sale. Voy a usar otro profesor mejor. Entonces, esto de acá sale menos f a al cubo, uy, perdón, menos f a al cubo sobre 13i. Esto de acá sale menos f menos 5 f a al cubo sobre 13i. Y bueno, esto de acá es bastante directo, sale p a al cubo sobre 2i. Esto, ¿me escuchan, chicos? Sale que la conexión es un poco mala. Y esto de acá sale menos 2, ¿sí? Menos 2 f a al cubo sobre i. Entonces, listo. Salió esto. Sale p por a al cubo sobre 2i menos 2f de a al cubo sobre e por i. Listo. Lo siguiente es calcular TB de A. Entonces voy a volver a copiar este dibujo. O sea, que yo lo esté haciendo así tan gráficamente no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo de esta forma cada vez que resuelven este problema, ¿sí? Porque si lo hacen así se van a demorar la vida en el examen y no les va a dar tiempo. Sí, por supuesto salía sin superposición, sí, obvio, sí, también salía sin superposición. Sin embargo, a veces es más fácil por el tema de los triángulos, ¿sí? Porque si fuese esto sin superposición, te saldría como que
así y luego negativo, creo, y luego así. Entonces tendrías que calcular este triángulo chiquito y a veces pueden surgir errores, o sea, puede salir si realmente no es complicado, no es relación de triángulos, vamos, no es nada difícil, pero no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Te puedes ahorrar trabajo si es que no haces esas cosas. Sí, no pasa nada si lo hacen con superposición. Es más fácil calcular el centroide además de esto, ¿no? Zonas más grandes, más delimitadas. En PA cubo, S2 no se simplificó. Ah, sí, tienes razón. Sí, acá. Sí, gracias. Listo, ahora sí. Uy, no está bien borrado. Ya está, ahora sí. Sí, perfecto. Entonces, lo siguiente que hay que calcular es TBA. Entonces, TBA. Uy, ¿dónde está eso? Acá. Entonces ahora hay que calcular TBA. Para eso vamos a calcular esta área. Y la de acá no es exactamente lo mismo. Ya la tenemos calculada el área. Lo único que varía es el centroide. Entonces el centroide de esta parte de acá, esa distancia vale 2/3 de A. ¿Sí? 2/3 de A. ¿Sí? Y el otro centroide simplemente vale A. Entonces podemos calcular, voy a bajar esto, uy, casi apago mi computadora. Me ha pasado que quieren apretar escape pero sin querer apagan su computadora. Ya saben, si se apaga es porque me pasó eso. T B A es igual a esta área de acá multiplicada con esta distancia, 2/3 de A. Ahora sí, eso lo voy a escribir, es muy poquito. 2/3 de A sumado con. Ojo, recuerden que lo que queremos calcular es que delta de C es igual a 0. Lo que vamos a hacer al final es esa diferencia igualarla a 0. Eso sumado con PA cuadrado sobre 2 multiplicado por A. Entonces esto sale bastante rápido, profe. Entonces, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así, Joaquín? Tal vez sí salía sin calcular eso. Podría ser, pero no se me ocurre cómo. Ok, lo que tú estás diciendo que TCA, claro, que TCA es igual a TBA por 3 medios. No, es que tienes que calcularlo, sí o sí, no te queda otra. Sí, tienes que igualar, no te queda otra. Tienes que hacer eso. O sea, aquí al final haces que delta de C es igual a 0, ¿no? Que es lo mismo que decir que no existe, pero bueno. No, realmente al fin y al cabo no hay una diferencia. Entonces esto resulta en menos, a veces es menos 2/3 de f de a al cubo sobre i más p por a al cubo sobre 2i. Listo. Ok, la deflexión c es igual a la resta entre delta de t, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sabemos? Que TCA es igual a 3 medios de T por B, de TBA. Entonces vamos a poner los datos, los cálculos que ya hemos hecho. Ahora no tengo que escribir de nuevo. Uy, aquí faltó algo. Esto es P. Es igual a
3 medios. 3 medios de todo esto de acá. Ok, ¿quién calcula la reacción que hay entre F y A? Vamos a comenzar a simplificar algunas cosas. Podemos simplificar P tercios, A tercios. Podemos simplificar EI. Y queda mucho más fácil, ¿no? Queda P menos 2F es igual a menos F más P, ¿sí? Más 3 medios de P. Uy, aquí me han comido un 2, creo. O sea, acá sale 4P. Y así hemos calculado el valor de F. Encuesta, ¿sí? ¿Una consulta? Esto se quedó el problema anterior. No le hagan caso. Entonces, hemos calculado F para que la deflexión en C sea nula. Entonces, la encuesta, a ver qué dice. Han contestado 13 personas, los demás. Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Determina la magnitud F que debe aplicarse en el extremo C para que la deflexión en C sea 0. Y es constante. Ok, sí, no es complicado, ¿no? A ver. Siguiente ejercicio. Dice, problema 1669. La viga se somete a la carga mostrada. Determine la pendiente en A y el desplazamiento en C. Suponga que el soporte en A es un pasador y que B es un rodillo. Por lo tanto, a pesar de que este gráfico no ayuda mucho, nos dicen que suponga que esto es un pasador, o sea que es un apoyo simple. Y voy a pintarlo de blanco para que... Ok, es un pasador y que este de acá es un rodillo. Es decir, acá hay un giro y acá también. Sí, es básicamente una viga simplemente apoyada. Paso 1, reacciones. ¿Cuáles son las reacciones? Ya, al ojo. Esto ya debe ser al ojo. ¿Alguna duda con esa parte? Ya, todo bien. Entonces, esto vamos a dejarlo para después. Grafique el diagrama de momento flector. Aquí es un momento negativo, momento positivo. Momento positivo. Entonces, por costumbre lo dibujamos hacia abajo. Voy a trazar una recta. No, ya lo he visto. Ya, vale. Entonces, momento generado por esta carga. Entonces acá se genera 2
3 medios de P por A. Entonces, hay una recta que va de acá. Voy a dividirlo esto en 3 partes iguales. No, en 4 partes. Una carga acá, una acá y otra aquí. Entonces, la primera parte es un triángulo que viene así. Uy, no. Bien, ahí está, todo bien. Listo. Y acá podemos hacer hasta acá. Ya listo. Entonces, el momento generado hasta ese punto es igual a 3 medios de P por A. Entonces, acá hay un momento que vale 3 medios de P por A. Verdad que nosotros... verdad que tiene que ser al revés. Denme un ratito. Porque positivo lo hacemos hacia abajo, ¿no? Ya, voy a volver a hacer la flequita. Ya, ahí está. Y esta parte... Ya. En la siguiente sección, el momento, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el momento acá? ¿Cuál es el momento que existe en ese punto extremo? Sería 3 medios por 2 más 1. Menos 1. Me sale 2P por A sobre E, ¿verdad? Entonces, aquí aumenta hasta acá. Bueno, salió. Ya. Aumenta hasta 2. Aquí falta dividirlo entre I, porque todo lo dividimos entre I. 2P por A sobre E por I. Y bueno, esta parte simétrica. Ya, esto no. Voy a hacerlo mano nomás. No está tan mal. Ya. Entonces aquí vale 3 medios de P por A sobre EI. Primer paso solucionado. Voy a mover esto para arriba, ¿sí? Lo que nos piden en este problema es calcular la pendiente en A y el desplazamiento en C. Entonces voy a hacer una copia de esto. Nuevo. No es necesario. Aquí dice, la pendiente en A. ¿Cómo calculamos la pendiente en A? A ver, voy a trazar una línea. Nos dice, es A, C y B. Este es el punto A, este es el punto C y este es el punto B. ¿Qué dice acá? La pendiente en el punto A, calcularlo utilizando las tangentes en A y C. Este ángulo se le da el área del diagrama de momentos entre los puntos A y C. ¿Cómo es esto? En este caso, como la viga es simétrica, aquí sí hay una deflexión máxima. ¿Ok? Aquí sí hay una deflexión máxima. Esta es la elástica. Entonces, puedo trazar la tangente en el punto C y sé que va a ser... Bueno, voy a hacer la mano. Voy a trazar la tangente en este punto y sé que la tangente acá va a ser 0. ¿Ok? Después, yo puedo trazar la tangente en A, pero no perdamos de vista lo que nos piden. Si nos piden este ángulo. Nos piden este ángulo. También puedo trazar la tangente en el punto A. La tangente en el punto A será algo así. Ya, listo.
Entonces, este ángulo de acá es igualito, ¿no? No recuerdo cómo era. Bueno, son paralelas, ¿no? Ya ni siquiera nos acordamos cómo se llaman esas cosas, pero son paralelas, entonces sabemos que los ángulos son iguales. Entonces, el ángulo entre las dos tangentes lo calculo como el área del diagrama de momentos entre A y C. Entonces, ¿qué necesito calcular? El área de esta parte de acá. ¿Ok? Entonces vamos a dividirlo en algunas partes, vamos a dividirlo en partes, siempre es más fácil hacerlo por partes. Y yo creo que vamos a incluir el triángulo, sí, podríamos hacerlo con el área de un trapecio, pero nos piden también el desplazamiento en C, así que nos va a ayudar. Es que, bueno, si se acuerdan cuál es el centroide de un trapecio, acá, la verdad es que yo no recuerdo, así que sería un tercio tal vez, pero bueno, más fácil es dividirlo en triángulos, son áreas más conocidas. Entonces, el área de esta parte de acá, ¿cuál será? El área sería 3 medios de P por A sobre 12I por A, o sea, voy a poner las distancias para que no nos equivoquemos, A, A, A y A. Entonces, el área de este sería 3 por P por A al cuadrado sobre 4EI. El área de esta parte de acá sería 3 medios de P por al cuadrado sobre I. Por último, el área de esta parte es igual a P por A al cuadrado sobre 4EI. ¿Sí? ¿Alguna duda? Verifiquen todo, que todo esté bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces la suma de estas áreas va a ser igual a la sumatoria de áreas desde A hasta C es igual teta de A. Entonces esto sale 3 cuartos más 3 medios más un cuarto, ¿no? Es 3 cuartos más 3 medios más un cuarto. ¿Cuánto sale eso? 6 más 10 cuartos, creo sale. 5 medios. Y acá sale, y hay otras cosas extra, ¿no? Ya no las estoy escribiendo. 5 medios creo que sale. Verifíquenlo por favor. 5 medios de P por al cuadrado sobre E por I. Y listo. Ese es el ángulo. Como es un diagrama de momentos positivo, esto sale positivo, es decir, la dirección de esta deflexión es esta. ¿Sí? Perfecto. Siguiente paso. Nos piden la deflexión en C. ¿Cómo calculan la deflexión en C? ¿Alguna idea? Vemos el diagrama. Esto lo llamamos teta de A. ¿Cómo calculamos esta distancia de acá? Voy a pintarla de otro color. ¿Cómo calculamos la deflexión en C? ¿Alguna idea? Ok, ¿quién tiene alguna idea? En este caso sí es bastante directo, ¿no? En este caso sí es súper directo. Tenemos aquí la tangente en C. Tangente de C
Esta de acá es la tangente de A. Y aquí es la parte en la que tienen que tener cuidado. A ver, alguien ha dicho TCA. ¿Es TCA o TAC? Voy a hacer un dibujo completo, ¿vale? Entonces, si yo hago un dibujo completo, sé que acá la pendiente, la tangente es 0 en el medio y que la tangente en A o con B también se puede, ¿no? Sí, perfecto, también se puede con B, es cierto, también se puede con B. Sí, pero como es simétrico es igualito si lo trabajan de cualquier lado. Ojo, esto de acá es la proyección de A en C. Esto de acá, por otro lado, es la proyección de... No, perdón, lo dije al revés. Esta parte de acá sería la proyección de A en C. A en C. La de acá es la proyección de C en A. ¿Cuál necesitamos? La proyección de A en C. Oh, es igualito si lo hacen del otro lado, ¿no? Si lo haces del otro lado, sería... esto es simétrico, ¿no? Sería TC con respecto de B y esta es TB con respecto a C. Es exactamente igual. ¿Cuál necesitamos? Concentrémonos solo en la de A, ¿vale? Solo en la de A. Como es simétrico, es exactamente igual. Así que no vamos a considerar lo que tiene que ver con B porque es simétrico, entonces no hay necesidad. Quedémonos solo con ese lado. C de AC, ¿verdad? Esta es la que nos interesa. ¿Ok? Ese lado es el que nos interesa. Y hay que tener cuidado. Por eso sirve que hagan el dibujo completo. Entonces, lo que necesitamos es T de C proyectado en A. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Esto de acá es T de C proyectado en A, es el área, perdón, el momento del área con respecto a este punto. O sea, utilizamos esta distancia, que sería a 2/3 de A. Utilizamos esta distancia, que es 3/2 de A. Y utilizamos, ¿qué otro color queda? Naranja. Y utilizamos esta distancia de acá, que es igual a más 2/3 de A, o sea, 5/3 de A, ¿sí? A más 2/3 de A. Sí, 5/3 de A, está bien. ¿Vale? Estas son las distancias que utilizamos. Si hiciéramos T de C con respecto a, utilizaríamos las distancias de este lado. Y nuestro cálculo sería totalmente incorrecto. Sí, ese es el detalle que tienen que considerar al momento de trabajar con este tema. ¿Ok? Es un tema que mucho error. Entonces, como no tenemos espacio abajo, simplemente no podemos ver la figura desde abajo, vamos a trabajarlo acá nomás. Es T de A con respecto a C, ¿cierto? Es igual a... Acostúmbrense a factorizar, si ayuda mucho. Podemos factorizar, por ejemplo, P A al cubo sobre EI. Por lo tanto, ¿qué nos queda dentro? Nos queda el primer triángulo. 3/4 multiplicado por 2/3. 3/4 multiplicado por 2/3. Voy a moverlo un poquito para la derecha. Más 3/2 multiplicado por 3/2.
más 3, un cuarto, ¿sí? Un cuarto multiplicado por 5 tercios. Eso sale. ¿Cuánto sale? A ver. Podemos simplificar, ¿no? Simplificamos. No hay nada que simplificar, ni nada que simplificar. Lo que resulta en 1/2 más 9 cuartos más 5 doceavos. 19 sextos. 19 sextos de P por A al cubo sobre E. Bueno, antes de moverlo, voy a preguntar si tienen alguna consulta. Este tema de acá es un poco raro y la realidad es que nadie se lo queda este tema. O sea, no es que sea malo en lo absoluto, ¿no? Es bastante rápido, la verdad. Ahora que lo pienso, es hasta más rápido que los temas que vayan a ver en análisis estructural 1, en análisis estructural 2. Pero la verdad es que nadie se queda con este tema, ¿no? Uno llega a sismo o a concreto y te piden calcular la deflexión. Y yo, por ejemplo, el tema que sí me sé de memoria y sé hacerlo perfectamente en computadora y todo es el método de matrices. Pero este es más rápido, pero todos se olvidan, ¿no? Y es rapidísimo, es al toque. Solo hay que hacer el diagrama de momentos y multiplicar áreas, ¿no? Es rápido. Entonces, ok. Nadie tiene dudas. Voy a copiar todo esto abajo para que no se pierda. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, esta es la viga y la deformada es esta de acá. Puedo volver a explicar. La deformada es esta de acá. Voy a trabajar solo un lado, ¿sí? Porque no me va a salir simétrico y mejor que trabajemos solo con una parte que salga bien. Simétrico, ¿ok? Y yo dibujo la tangente del punto A, que la voy a hacer de color rojo. Esto está bastante bien. Esta es la tangente de A. Por otro lado, puedo dibujar la tangente de C, que sería como esto. Solo que ojalá pueda ponerlo en su lugar. Ya fue. Voy a hacerlo a mano. Wow. Ok, esta es la tangente de A. De C, perdón. ¿Sí? Este es el punto C. Y este de acá es el punto A. ¿Ok? Hay que entender la notación. ¿Ok? La notación que utilizamos con este tema. Si yo proyecto, por regla general, ¿ok? Acostúmbrense a proyectar sus flechas hacia la viga. ¿Qué quiero decir hacia la viga? Siempre así. ¿Ok? Eso les va a ayudar mucho a evitar posibles errores. Eso me parece un buen consejo. Siempre acostúmbrense a proyectar hacia la viga. Entonces, esto sería, y la notación es un poco extraña, la proyección en A desde C. Esta de acá es la proyección, voy a hacerlo con colores para que no sea confuso. Esta es la proyección de A, y aquí una A, desde C, y esta proyección de C desde A. Ahora sí. ¿Ok? Esta es la proyección de la tangente C hacia A. Y esta de acá es la proyección sobre C desde A. Lo que nosotros nos están pidiendo es la deflexión de C. Y casualmente, no siempre se cumple, pero para este problema en específico, esto es igual a esto de acá. Solo para este problema en específico. No siempre se cumple así, es un tema geométrico, ¿sí? Entonces tienen que
el consejo que les puedo dar es que tracen siempre sus tangentes. Siempre hagan un dibujito si es que no se sienten muy cómodos. A ver, voy a ver si tengo acá yo como algún ejemplo. Hagan sus dibujos grandes, ¿sí? No les quitan puntos por hacer dibujos grandes y los ayuda a resolver mejor. ¿Dónde tengo yo acá algún gráfico? No, ya fue, no tengo la mano. Mis dibujos que ocupan media hoja, más o menos. ¿Sí? O sea, hagan las líneas, ¿vale? No creo que se note nada, pero hagan todas las líneas. No sé si se note. Pero hagan toda la línea, ¿vale? Ayuda bastante. ¿Dónde tengo otro? Mira acá, por ejemplo. Por ejemplo, por superposición, no sé si se nota. Hagan todos los dibujos, ¿sí? Y los ayuda realmente mucho. Por ejemplo, este problema es por superposición, es este problema de acá, uy, aquí. Entonces, ayuda mucho a hacerlo por superposición. Ah, ya está. ¿Vale? Hagan el dibujo grande, ayuda realmente un montón a entender qué es lo que están calculando. Ok, entonces creo que ahora sí queda claro este problema. Vamos a pasar al siguiente. Estamos avanzando súper bien. Voy a entrar a la intranet a tomar lista. Todos, voy a poner la asistencia a todos igual para poder completar aunque sea 4 ejercicios. Denme un momento. Ese tema no es complicado, ¿no? Es bien rápido. Pero practiquen, porque de verdad puede que parezca súper fácil y ese es un grave error en este tema. Puede parecer súper fácil, pero de la nada te mandan un problema así como tienes que trazar varias rectas y proporción de triángulos y cosas así, y la verdad te rayas. Así que practiquen, ¿ok? Denme un ratito. Ya, siguiente problema. Vamos a ver este de acá. Y este problema lo vamos a resolver sin superposición para que vean que sale exactamente igual. Por eso es que lo puse acá. Pueden hacerlo con superposición o sin superposición, sale exactamente igual. Este de acá dice, determinen la pendiente en A y la deflexión máxima en la vía. E es constante. Entonces, la pendiente en A, es decir, este ángulo y la deflexión máxima. ¿Dónde ocurre la deflexión máxima? ¿Quién me puede decir dónde ocurre la deflexión máxima? ¿Saben siquiera dónde ocurre la deflexión máxima? No, ¿vale? No sabemos dónde hay. Entonces, esa es la dificultad del problema. Y este se podría decir que es uno de los tipos de problemas más difíciles que hay en este tema. Sería mucho más complicado si es que habría una carga distribuida o si habría una carga triangular. ¿Ok? Intenten, creo que acá hay más ejercicios, ¿sí? Sí, pero este es súper fácil. Todos son así, pero esta clase de problemas en los que les piden calcular la máxima deflexión usando el método de área de momentos es lo más difícil que les podrían pedir. Y ya por su cuenta ustedes fácilmente intenten plantearse problemas de este tipo. Lo mejor que podrían intentar hacer sería resolver el Hibber y el Villarreal. Más allá, intenten resolver los ejercicios que hicieron con el método de diferenciales, usando el método de área de momentos. Como dije, en este problema no vamos a usar superposición para ver, ¿no? Para ver qué tan diferente es. Entonces, aquí primero calculamos las reacciones. ¿Podrían darme la reacción en B y la reacción en A? Ya me lo voy a ir haciendo con la calculadora. Entonces, la reacción en B sería 12 por 18 más 24 sobre 24. ¿Sale 10? ¿Me sale 10 la reacción en B?
Perfecto, y aquí sale 12 entonces. ¿Sí? Ok, el siguiente paso es el diagrama de momento flector. Entonces aquí sabemos que es positivo, todo el diagrama de momento flector va a ser positivo. Lo que hacemos entonces a continuación es trazar una recta, ¿no? Una recta de referencia. Entonces, el momento generado por la primera parte va a ser 12. ¿Sí? 12, luego se le va a sumar 24. Luego, ¿hasta dónde va a crecer? Podemos hacerlo del otro lado más fácil, ¿no? 10 por 6, 60. Entonces ya no salió de frente. Y no, perdón. Es que no les queda claro cómo hacer esta parte de acá, a la rápida. Pueden hacerlo desde el otro lado, ¿no? 10 por 6, 60. Ya salió al toque, ¿no? Entonces ya no necesitan complicarse la vida con esta zona de acá. Y ya saben, por supuesto, por teoría, o sea, ya queda claro que esta unión existe, ¿no? Y es una línea recta. Y bueno, aquí existe el valor de 12 EI. Aquí vale 36 EI. Aquí vale 60 sobre EI. Vale, y listo. Ahora vamos a asumir, o sea, no nos dicen dónde está la máxima de flexión, pero tiene cierta lógica afirmar que esa máxima de flexión se va a ubicar como por acá, en cualquier punto, ¿no? A una distancia X. Sí tiene sentido que se ubica en el medio, ¿sí? Tiene sentido decir que se ubica ahí. ¿Qué nos piden? La pendiente en A. Voy a, entonces, ¿cómo harían para calcular la pendiente en A? Vamos a hacer un dibujo, ¿vale? Antes de leer la solución aquí abajo, porque todos estos problemas ya tienen las soluciones planteadas, ¿sí? Para que ustedes puedan practicar. Y aquí ya les dan los pasos que hay que seguir. Son 8 problemas en los que ya les dan los pasos, excepto en el problema 7 y en el problema 8. Eso ya depende de ustedes. Y en los problemas hiperestáticos, pero los problemas hiperestáticos los vamos a ver la próxima semana, así que no se preocupen. Vamos a pensar cómo sería la deformada de esta viga. Trazamos, nos queda suficiente para acabar este problema. Trazamos, sí, claro, la próxima semana empecé. ¿Qué tal? ¿Están emocionados? Para demostrar lo fácil que les es calcular ecuaciones. Chicos, por si acaso, no sé si se han dado cuenta que la semana pasada les subí todos los ejercicios de las ecuaciones diferenciales resueltas. ¿Ah? Les subí como 7 problemas. Retira, no se retira. No, no se retiren. Jamás se retiren, chicos. Jamás se retiren. Jamás se retiren. A ver. Demasiado tarde. O sea, no se retiren a no ser que sea realmente trágico, ¿sí? O sea, si necesitan un 18, ya, ¿no? Ya creo que ahí sí, medio que ya fue, ¿no? Pero si necesitan un 12, no, yo he tenido conocidos a los que necesitan un 23, ¿me entiendes? ¿Quién necesita 23 para aprobar? En el examen, no, en el examen final necesita 23. Y ya se retiró, ¿no? Pero si necesitan un 12, si necesitan un 11, un 13, den el examen. O sea, de verdad no es complicado esta parte de acá. Solo requiere que practiquen bastante. Sabemos que este es el punto de máxima de flexión. Entonces, puedo trazar mi elástica, ¿no? O sea, más allá del diagrama. No se rayen intentando descifrar cómo va a ser la elástica después del diagrama de momentos. ¿Sí? No se rayen. ¿Qué importa esta parte? Lo único que nos interesa es que sabemos que acá es el punto de máxima de flexión.
sea, realmente no intenten complicarse la vida como haciendo cositas así. Es totalmente innecesario desde mi punto de vista. Solo de los puntos necesarios hagan. Entonces, sabemos que para este punto donde hay una máxima de flexión, su tangente es 0. Entonces el problema termina siendo muy parecido, ¿no? Si esta es la tangente de A, y esta, la tangente de A, y esta es la tangente de C, ok, si esa es la tangente de A y esa es la tangente de C, yo sé que el ángulo que comprende estas dos tangentes va a ser θ de A. Profe, siempre, ¿cómo dices? Profe, ¿eso siempre pasará que ambos lados estén en apoyos? ¿Qué cosa? ¿Te refieres a que el punto de máxima de flexión o te refieres a que el ángulo sea... A la gráfica de flexión. Sí, claro. Sí, cuando ambos estén en apoyos simples, eso pasa. ¿Sí? O sea, imagínense, usen su imaginación cuando tengan esa clase de problemas para ver cómo se deflectaría, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ante una carga aquí, sería como así, ¿no? Si fuese de esta forma, ¿cómo se deflectaría? Sería como así, ¿no? Usen su imaginación para esta clase de gráficos. Pongan una viga en su cabeza e imaginen cómo se deformaría. La rama de estructuras requiere como cierta visión espacial. Entonces, ok. Θ de A va a ser igual a esta área de acá. Y este punto está ubicado a una distancia X desde acá. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, asumiendo que el punto de máxima de flexión se ubica a una distancia X a la derecha del punto 24, obtenga el momento existente en ese punto usando la reacción de triángulos. Ok, podemos obtener el momento en este punto, ¿no? Es más, voy a borrar esta parte de acá y vamos a calcular uno de frente. Podemos obtener cuál es el momento existente aquí, ¿no? Por relación de triángulos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede? Perfecto, entonces, ¿cómo sería? 12 esa... Voy a eliminar el EI, si no voy a considerar el EI para evitarme divisiones innecesarias. 60 menos 36. 12 es a 60 menos 36. Como X es a un momento en X. Entonces el momento en X es igual a 60 menos 36, ¿cuánto es? Es 24, ¿no? Un medio, o sea, 2X. 2X sobre EI. ¿Sí? Ok, entonces obtenemos ese momento en ese punto. Más 36 sobre EI. ¿Qué pasó? 36 sobre EI. Porque recuerden que lo que hemos obtenido, esto de acá, es igual a 2X. Sin embargo, tenemos que sumarle el 36, ¿verdad? Entonces, ese es el momento en ese punto. ¿Ok? Y listo, ya obtuvimos el momento. Dice, en el punto de máxima de flexión, el cual llamaremos C, ok, eso ya lo hicimos, corte la pendiente 0, grafique la elástica y trace la tangente en A y la tangente en C, listo. Luego, calcule TBA. Es el área de todo el diagrama de momento flector con respecto al punto B. El cociente de... Esta es otra manera en la que podríamos calcular el ángulo, ¿no? ¿Cómo así? Les dije que había varias formas de calcular esto. ¿Qué dice acá? El cociente entre esta distancia, entre TBA y la longitud de toda la viga, será la pendiente A. Entonces vamos a hacer otro gráfico acá para ayudarnos con esto.
¿Qué ocurre con este problema? Es que tenemos varias incógnitas, ¿verdad? Una de nuestras incógnitas es el ángulo y otra de nuestras incógnitas es la deflexión. Pero nosotros, como hicimos en el problema 1, podemos hacer esto. T de B A sobre L es igual a teta A. Ambas son válidas, ¿no? Y vamos a utilizar ambas maneras para calcular teta de A. ¿Ok? Entonces, primero, TBA sobre L es el ángulo en A, es teta de A. Teta de A. Entonces, lo que necesitamos calcular es toda esta área. Entonces, vamos a hacer el dibujo abajo, vamos a copiar este dibujo para ayudarnos. Solo que por ahora no necesitamos esta parte. Eso lo vamos a usar en un ratito, pero por ahora no necesitamos esto para calcular el área. ¿En cuántas partes dividimos esto? Podemos dividirlo aquí. Podemos dividirlo acá. Y podemos dividirlo aquí. Entonces vamos a darle números, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a decir área. ¿Y qué más? Podemos ponerle distancia, ¿verdad? Distancia hasta B. O sea, esta distancia de acá y toda esta distancia de acá. ¿Ok? Hemos hecho bastante en los últimos minutos, así que prefiero consultar en una encuesta si queda alguna duda. Hasta acá, ¿todo bien? Ok, ¿sí? ¿Alguna consulta a alguien? Hay una persona que está marcada, dos personas que dicen que sí tienen dudas. Comenten, por favor. Una persona, de hecho, ahora. Dos, de nuevo. Ojo, vamos a utilizar ambos cálculos, ¿ok? Vamos a utilizar este cálculo de acá y vamos a utilizar este cálculo de acá. Entonces, tal vez sí, no sería bueno, ¿no? Que cuando trabajen estos problemas usen una tablita, si es que no se sienten cómodos hacerlo todo de frente, pero si es que quieren hacerlo con una tablita, todo bien. Entonces, esta área, faltan las distancias. ¿Cuánto valen? 6, 2, 6, 6. O sea, esto vale 6, esto vale 12 y esto vale 6. Entonces, el área para 1 es igual a 12 por 6 sobre 2. 12 por 6 sobre 2 es 36, creo. Sí, 36. El área para la sección 2 es igual a 36 por 12. Ya eso sí voy a usar la calculadora. 36 por 12 es 432. El área 3 es igual a 60 por 6 sobre 2. Es igual a 60 por 3, 180. Y el área de 4 es igual a 24 por 12 sobre 2. Ya eso también con calculadora. 144. Ya, todo esto, por supuesto, dividido entre EI. No le estoy escribiendo área por EI, estoy haciendo así. Ya después lo dividimos entre EI. Luego las distancias. Voy a borrar esto, voy a poner distancias aquí. Las distancias son, la primera distancia sería 12 más 6 más 2 es igual a 20. Luego sería 6 más 6, 12. La siguiente es 4 y la última es 6 más 4, 10.
Ya, ahora simplemente podrían ir dictándome estos números, si fuesen tan amables. $20 por 36, 720. Vayan haciendo los dos últimos mientras yo hago el de 432. 5, 1, 8, 4, 180 por 4, 720, creo. Sí. Y bueno, es el último, es súper fácil. ¿Cuánto sale la suma? 36 por 20 más 400 por 12 más 180 por 4 más 120 por 4. Me sale 8064. Perfecto. 8000. No, voy a escribirlo de color negro. 8064. Ojo, no se olviden, ¿ah? Sobre I. ¿Ok? Esto de acá es T, B, A. Por lo tanto, θ de A será igual a TBA sobre L, pero L es 24, o sea, es 8064 sobre 24, me sale 336. Voy a bajar todo esto. Voy a bajar todo esto para que nos dé espacio. Lo último, ¿qué parte, Renata? Acabo de calcular. Dame un Creo segundo. que es, no sé si es teta de A o teta de B, pero ¿por qué sale ese valor? No escuché. Vale, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Esta parte de acá, ¿sí la tienes clara? Sí, profe, la verdad solo lo último no entendí. Ah, ya, lo que hemos hecho, teta de A, TBA, recuerden, TBA es el momento de las áreas entre B y A con respecto a B. Entonces, lo que estamos haciendo con esta tablita de acá es calcular las áreas de la sección 1, el área de la sección 2, voy a escribirlo acá así, 1, 2, 3, 4. Entonces, el área multiplicada, pues, es que no quise escribir ahí, voy a ponerle EI a todo, ¿vale? Para evitar confusiones. Entonces, eso sería sobre EI, sobre EI, sobre EI, sobre EI. Esto sale sobre EI. No pasa nada si ustedes no hacen esa división y la ponen al final, ¿ok? Pueden factorizar. Entonces, Renata, lo que hicimos fue calcular las áreas de cada uno de estas partes del diagrama de momentos, multiplicarlas por sus centroides. D es el centroide, ¿ok? Es lo de color azul. No entiendo a qué te refieres. Profe, diga. ¿Podría poner el gráfico de la viga? Ah, ¿cuál? ¿El de la deformada? ¿O el de la original? Todo este PDF sin resolver ya está en el Black, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, lo que acabamos de hacer acá, Renata, ha sido calcular las áreas de cada sector y multiplicarlo por su centroide. El centroide desde el punto B, porque lo que nos interesa es T de B con respecto a A. Una vez que obtuvimos T de B con respecto a A, que es esta distancia de acá, ¿cierto?
Es la proyección de B, perdón, la proyección de la tangente de A en la proyección de la tangente de B. Y debido a que estamos asumiendo pequeñas deformaciones, podemos obtener este ángulo como la división entre T de B con respecto a A y L. El ángulo de A es T de A entre la longitud de la viga. Sí, claro, esto es de acá, esto. O sea, claro, exacto. Ya sé que la forma correcta de escribirlo sería T tangente de teta de A es igual a TB con respecto a... Pero cuando teta de A es muy chiquito, es que, sí, no, imagínense, teta de A es 330, miren, 336 sobre E por I. Solo por hablar del concreto, el módulo de inercia del concreto es 2.2 por 10 a la 6. Y la inercia, por ejemplo, de una sección de 30 por 60 es un doceavo de la base. Ah, pero es que esto está en kilonewtons. Bueno, es que olvídense de esto, ¿sí? Hagan como que no dije nada. Pero este ángulo teta de A es muy chiquito, ¿vale? Teta de A es súper, súper chiquito. O sea, es que sí, podríamos hacer la operación, ¿no? 336 entre E por I. Esto es lo que nos salió, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo, ¿ok? 336 sobre E por I. O sea, el módulo de elasticidad, ¿en qué unidades estamos trabajando acá? 12 kg. ¿Cuál es el módulo de elasticidad? ¿Alguien recuerda cuál era el módulo de elasticidad del acero en estas unidades? Alguien busque, por favor, un toque en internet. El módulo de elasticidad del acero en KSI. Creo que era 2 por 10. No, es que eso es... Que nadie trabaja en unidades inglesas, ¿no? Solo me sé las de unidades internacionales. 29.000 KSI. Y la inercia, por ejemplo, de una sección de 30 por 12, 30 entre 2.54, o sea, 11 pulgadas y de 20 pulgadas de altura. La inercia de esto es un doceavo de 11 por 20 al cubo. Sale 7.033. ¿Ok? Estamos poniéndole números a estos cálculos. O sea, esto sale 336 entre 29.000 por 7.333. Nos sale 1.58 por 10 a la menos 6. Si ustedes calculan la tangente de ese ángulo, sale casi lo mismo, ¿no? Sale casi cero. Entonces, por eso es que asumimos que podemos plantear esta igualdad de acá. ¿Ok? Porque son las deformaciones pequeñas. Sé que no sale exacto, ¿ok? Y en los edificios, el próximo ciclo llevan análisis, ¿no? O concreto. ¿Qué llevan concreto? Creo que no, ¿no? Creo que concreto es todavía después. Pero bueno. Correcto. Ok, Renata, ¿quedó claro esto, lo que hemos calculado acá? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya no nos queda tiempo para terminar este problema. Voy a explicarlo nada más. Pero aquí está igual, sí, resuelvan. Dice, por otro lado, por geometría, este ángulo se puede obtener también como el ángulo entre la tangente de A y la tangente de C. Esto, ¿no? Es lo que habíamos explicado acá también. Lo estábamos haciendo un poco como que al revés. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Calcular el área de esta parte de acá, considerando que esta es una distancia X. Voy a copiarlo, esto, y voy a ponerlo abajo. No, mejor el de arriba. Entonces, lo que sigue es calcular el área de esta parte de acá.
¿ok? Teta de A, que va a estar en función de X, ¿ok? Porque esta área de acá va a estar en función de X, esta área de acá también va a estar en función de X, es igual al área de color verde. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos estas dos. Y así calculan X. ¿Vale? Aquí voy a agregar A en función de X. ¿Ok? Así calculan X, o sea, ya saben a qué distancia se ubica el mayor centroide, y simplemente pueden calcular la deflexión máxima, ¿no? La deflexión máxima ocurre en el punto de máxima tangente. Y aquí abajo dice, ¿no? Finalmente la deflexión máxima será la distancia TAC, la cual se obtiene como el momento de área en el tramo AC con respecto al punto A. El siguiente cálculo que hay que realizar es TA con respecto a C. Mi recomendación para esta clase de problemas es una de dos. O hagan una tablita así, o acostúmbrense, o dense cuenta que se repiten términos. Para calcular teta de A, hemos calculado las áreas. Para calcular teta de AC, simplemente van a ser las mismas ecuaciones de áreas multiplicado por sus centroides. ¿Ok? Con práctica van a adquirir va a ser natural eso de ahí. Profe, ¿cómo sabe que la máxima deflexión está en T? Ah, porque ya lo hemos calculado, ¿vale? Simplemente dijimos en un punto X. Lo que acabamos de calcular acá es este X, ¿recuerdas? Este X será C. Es ese punto C que nosotros dijimos, oye, en un punto C ubicado entre el momento de 24 y la carga puntual de 12, está el punto de máxima deflexión. Es lógico decir que está ahí, ¿vale? Entonces, primero calculamos teta de A sin considerar ninguna deflexión ni nada. Y luego calculamos teta de A usando este punto de máxima deflexión. Luego igualamos estas dos ecuaciones, porque ya sabemos cuánto vale teta de A, ¿no? Es 336 sobre A. Igualamos esto con esto y luego obtenemos X. Como ya tenemos X, ya sabemos cuál es el punto de máxima deflexión. Lo único que se tiene que hacer ahora es calcular esa máxima deflexión. ¿Vale? Ese fue el problema. Hemos llegado a hacer 4 ejercicios. Igual yo les voy a pasar los demás ejercicios resueltos. Con la sección que me toca mañana, por ejemplo, puedo hacer el problema 5, 6 y 7. 5, 6, 7 y 8 quizás. Así que si tienen alguna duda, me comentan, ¿vale? Eso fue la clase del día de hoy. Si tienen dudas, no les paso mi correo, psc.upc.edu.p. Esa fue la clase del día de hoy, chicos. Gracias por conectarse, que tengan un buen día, que tengan una buena semana, les vaya muy bien en su PC. ¿Cuándo es su PC? El martes, ¿no? Que les vaya muy bien. Nos vemos en 7 días. Buen día. Chau, chau.